Amigos de BPI TV, a las 10:19 de la mañana hacemos el presente avance informativo desde la ciudad capital, específicamente desde la sede de Consecomercio, donde su presidente Felipe Capusolo da unas palabras al país a propósito de la conmemoración de los 50 años de su creación, y sobre todo pues porque ellos aseguran que la realidad de las cifras les indica que el aparato productivo del país se debe reinventar y también reactivar la economía. Ellos aseguran que el esquema 7+7 continúa. Si este esquema de 7+7 continúa, pues será muy difícil la recuperación del aparato productivo. Vamos a escuchar de inmediato palabras del señor Felipe Capusolo. Haciendo el análisis de las ponencias previamente realizadas, y van a estar haciendo la teoría y van a estar haciendo la adaptación de estos componentes teóricos a lo que es la realidad nacional de cara al futuro. El título de nuestra celebración este año se llama Transitando en la incertidumbre, construyendo futuro. Y creemos nosotros que es lo que mejor refleja la situación que estamos viviendo y cómo debemos proyectarnos nosotros hacia adelante. Debo resaltar con particular agrado que en ese programa vamos a estar ofreciendo una línea de tiempo desarrollada por nuestra primera vicepresidente, Tiziana Polesel, donde se van a mostrar una semblanza de los últimos 50 años de Consecomercio en imágenes. También, con mucho orgullo, puedo decir que allí también vamos a estar haciendo entrega del premio Aurelio Concheso, del fallecido expresidente de Consecomercio. Va a ser la primera entrega del reconocimiento junto a los demás reconocimientos, donde está también Cámara del Año, Empresa de Servicios, Empresa de Comercio. Hay un reconocimiento para el periodista también del año, como tradicionalmente se hace, y vamos a estar también de manera novedosa premiando la comisión de Consecomercio del año. Así que con todo el cariño del mundo, todos ustedes invitados a celebrar con nosotros esa fecha tan importante. Bueno, estamos precisamente transitando en la incertidumbre, transitando un poco en tinieblas. La idea es ver cómo nos preparamos para construir ese futuro del cual queremos siempre hablar. Y lo primero, bueno, tratar de tener presente, tratar de establecer qué suelo estamos pisando en este momento, cuáles son las condiciones actuales. Y bueno, las cifras es la mejor manera de medir el momento presente para prepararnos para el futuro. Entonces, en este momento estamos hablando de una caída proyectada del Producto Interno Bruto para final del 2020. La última cifra que hemos logrado calcular en Consecomercio es del 32%. Estamos hablando de una caída del consumo del mercado interno venezolano para final del 2020 de unos 65 puntos. Tenemos un dato bien particular que queremos compartir con ustedes, que es la inflación acumulada desde marzo 2013 hasta septiembre del 2020, es decir, coincide perfectamente con el último término del actual gobierno, y estamos hablando de una inflación acumulada de 29.000 millones por ciento. 29.000 millones por ciento, hasta donde yo recuerdo es 29 por 10 a la 9%, un número bastante grande que seguramente no cabe en el papel. Por eso es que ustedes ven cuando ponen cómo era el dólar y cómo es ahora, y hay un montón de ceros que ni siquiera se pueden leer. Dato importante y lo más duro y lo más demoledor es que la reducción de nuestra economía en los últimos años alcanza ya prácticamente desde el 2013 hasta acá, alcanza ya el 80%. Entonces, eso en términos más prácticos es que nuestra economía de hoy es un quinto de lo que solía ser. Es una economía bastante reducida y bastante complicada para los habitantes de nuestro país. Por eso es que es tan importante recomponer el mercado interno. En octubre de 2020 se cumplen 34 meses de hiperinflación. Debo recordar que el índice de inflación debe ser siempre monitoreado porque es precisamente uno de los procesos más destructivos de la economía, que principalmente destruye el ingreso y las capacidades económicas de los menos favorecidos, de los más pobres, pues, de las personas que tienen mayores dificultades para acceder a bienes y servicios. Y mientras sigamos en el ciclo hiperinflacionario, pues sencillamente no hay esperanza de que los más necesitados y lo que antes era la clase media pueda avanzar y pueda cumplir con el propósito de buscar la felicidad y acceder a bienes y servicios. Bueno, en ese cuadro la inflación proyectada para este año sigue siendo altísima, 2.800%, lo cual ratifica que seguiremos en hiperinflación, seguiremos el camino de países como Grecia, Ucrania, Nicaragua. Esperemos no llegar a la cantidad de meses que ellos tuvieron de hiperinflación, pero al menos en este momento seguimos a paso esa senda, ese camino.
Lamentablemente la producción de petróleo que tenemos registrada es de 370.000 barriles de petróleo diario, lo cual es totalmente insuficiente para darle ingreso adecuado a nuestra economía, con lo cual la responsabilidad está pasando prácticamente al sector privado de sostener al país, sostener a la nación. Así que si vamos a transitar en incertidumbre y vamos a tratar de construir futuro, está bastante claro que ese futuro está a cargo de la iniciativa privada y de los emprendedores de este país, no necesariamente las riquezas naturales, que no quiero discutir, sabemos que esas riquezas están allí, pero de ahí a seguir siendo un país petrolero, pues tremendamente complicado sostenerlo y mantenerlo. Existe en este momento un proceso de dolarización transaccional, en promedio en el país ya alcanza el 80%, y estamos hablando de un circulante de aproximadamente, y esta cifra es bastante conservadora, ayer tuve oportunidad de escuchar cifras inclusive mayores, pero nosotros estamos hablando de 2.300 millones de dólares que están circulando. Ayer escuchamos de parte de un experto que son más de 3.000, pero bueno, esta es la cifra que nosotros tenemos hoy aquí. Al cumplirse 50 años de la fundación de Consecomercio, que precisamente fue un organismo creado para luchar por libertades, Venezuela ocupa el puesto 179 de un listado de 180 países en el tabulador de libertades económicas de la Fundación Heritage. Y el tabulador del Instituto Fraser, que es de 160 países, nosotros ocupamos el puesto número 161 en libertades económicas. Eso ahora más bien nos da más fuerza y nos da mayor motivación para seguir luchando por la libertad económica de todos los venezolanos, porque nosotros creemos fundamentalmente que palabras claves como libertad, propiedad, autodeterminación y libertad económica son las que van a permitir al ciudadano venezolano construir su futuro y hacer sus sueños realidad. Así que nosotros seguimos trabajando para mejorar el momento presente, para mejorar esas clasificaciones, pero estamos conscientes de que lograrlo involucra hacer un llamado a todas las instancias, a todos los sectores de la vida nacional, políticos y no políticos, y sobre todo del Estado, a que nos unamos y trabajemos de la mano por nuestro país. Eso es fundamentalmente cierto en este momento, ahora más que nunca. Bien, la propuesta de cara al último trimestre del año, nosotros sostenemos de manera muy firme que este proceso de cuarentena que estamos viviendo, sobre todo en su faceta radical, lo que está generando es desigualdades entre los que logran de alguna manera burlar o sopesar los efectos de la cuarentena. Está generando desigualdades entre los que han logrado adaptarse al esquema intermitente de 7+7 y los que no. Y la desigualdad, como ustedes saben, finalmente lleva como apellido la palabra pobreza. En pocas palabras, el 7+7 no tiene realmente ninguna utilidad para que el venezolano pueda salir adelante en medio de un proceso de pandemia como el que hemos vivido, y la cuarentena realmente nos está haciendo cada día más pobres a todos los venezolanos. La cuarentena realmente nos está perjudicando y es hora de que nosotros podamos buscar el camino del crecimiento. De cara al último trimestre del año, la propuesta es que si nosotros pudiéramos trabajar de una manera más libre y más continua, realmente los venezolanos trabajando podríamos darle alguna vuelta a los números tan desastrosos en materia económica que estamos viviendo, y pudiéramos darle algún beneficio y pudiéramos mejorar la condición de todos los hogares venezolanos y de todas las familias venezolanas, si nos permitieran utilizar la única herramienta de la cual nosotros disponemos como país pobre, que es el trabajo honesto y el trabajo limpio de cada uno de los venezolanos. Mientras esas condiciones no sean garantizadas para que cada quien pueda ir a desplegar lo mejor de sus artes y sus oficios, realmente nosotros no vamos a poder mejorar la condición de este país de cara al último trimestre del año. Entonces nosotros queremos resaltar que esos procesos intermitentes, lo que han llamado 7+7 y la cuarentena, realmente no le vemos ya ningún asidero estadístico válido para sostener que realmente eso lucha o mejora la lucha o hace más eficiente la lucha contra el COVID, contra la pandemia. Si vemos el resto de los países en el mundo, podremos encontrar que ya muchos países han desestimado el tema de cuarentena y están muchísimo más enfocados en la prevención sanitaria, lo que aquí mismo en este foro hemos denominado y hemos enfatizado como la bioseguridad, trabajando de la mano en pro de la producción y trabajando en pro también y de la mano del despertar de la conciencia ciudadana. El llamado es entonces a la reactivación, a la flexibilización continua de la cuarentena, empezar por permitir la libre circulación de venezolanos entre municipios.
Cuando se prohíbe la libre circulación de venezolanos entre municipios, estás beneficiando a uno y estás perjudicando a otro, y estás creando un mecanismo de desigualdad, y estás destruyendo puestos de empleo, y estás destruyendo la posibilidad de cada venezolano de autodeterminar su destino, que es lo que más necesitamos en este momento, porque les repito, el petróleo ya no determina absolutamente nada. Necesitamos, como les dije, esquemas de apertura basados en la bioseguridad, y tenemos que entonces enfocarnos en los grandes planes que nos van a ayudar a reconstruir la economía de nuestro país, como un plan eficiente, efectivo e inclusivo para atraer inversiones al país. Eso es primordial. Aquí hemos hablado tantísimo de la necesidad de llegar a acuerdos políticos que permitan las vías de financiamiento. Bueno, si entonces del mundo político no hay la capacidad para llegar a un acuerdo para que lleguen las vías de financiamiento, entonces bueno, que al menos haya la capacidad para permitir que lleguen inversiones internacionales. Eso es tremendamente importante. El futuro del país no está determinado por las riquezas naturales o por el petróleo, como lo acabo de decir. Sin embargo, eso no excluye que haya un gran plan nacional para reestructurar la industria petrolera. Eso tiene que venir con la participación de la inversión privada en Venezuela, principalmente en las áreas de servicio, como por ejemplo la distribución y el suministro de gasolina. Debe haber entonces un gran plan que permita esa reestructuración. Y, como le dije, lo clave aquí es la incorporación de todos los venezolanos y de todos los sectores económicos, principalmente la libre iniciativa privada, en pro de grandes acuerdos nacionales. En pocas palabras, entonces, el llamado es a que pongamos de lado los esquemas restrictivos de cuarentena e intermitencia operativa para que podamos volver a producir y podamos volver a trabajar en pro de un país donde la vida sea mejor. Busquemos el gran acuerdo nacional de todos los sectores y de todos los venezolanos en pro de un objetivo tan elevado como es mejorar las condiciones de nuestro país y volver a ser grande nuestro país. Muchísimas gracias. Buen día, gracias por permitirnos estar acá. Si mal no recuerdo, en una de las últimas ruedas de prensa que usted ofreció acá, pues se había hablado de un encuentro con la administración de Nicolás Maduro precisamente para hacer estos planteamientos de un nuevo esquema de bioseguridad o esquema de bioseguridad para poder reactivar el funcionamiento de los comercios. Hablaba usted de, bueno, si permiten hacer una fila en un supermercado, ¿por qué no permitir tomarse un café, no? Me gustaría saber si esas reuniones con la administración de Nicolás Maduro se producen. Nosotros hemos hecho llegar todas las propuestas vía escrita a la administración actual, pero realmente la respuesta que obtuvimos hace poco es que al parecer no hay garantías de que no se pueda levantar el 7+7 de aquí a diciembre, con lo cual realmente nos manifestamos en total desacuerdo, porque, insisto, ya hay que decirlo abiertamente, ese esquema y el esquema de cuarentena realmente nos están generando procesos de desigualdad profunda en un país que ya venía empobrecido, un país que sufre de hiperinflación, un país que tenía recesión económica durante 7 años, entonces ya prácticamente esos son golpes letales a la sociedad y el apellido de la desigualdad se llama pobreza. Nos estamos empobreciendo con este esquema de cuarentena y con este esquema de intermitencia de trabajo que han denominado 7+7. Así que es hora, siempre lo decimos, las estrategias son válidas y las estrategias también son dinámicas. Pretender que una estrategia que en determinado momento sirve para que el Estado se reorganice para atender una pandemia, pretender extenderlo en el tiempo como que si eso fuera la panacea o que si eso fuera lo que va a resolver todos los problemas, es un error. Entonces aquí llega la hora ya de escuchar a los sectores, llega la hora ya de escuchar al pueblo. Esto es un clamor de todo el pueblo llano venezolano que quiere ir a trabajar, necesita trabajar, y si no le permiten pasar de un municipio a otro, sencillamente no puede. ¿Tienen ustedes alguna postura con respecto al planteamiento de la convocatoria del 6 de diciembre y esta terquedad de no eliminar el esquema del 7+7 mientras se sigue en ese esquema, se plantean un proceso electoral? Bueno, al respecto del 7+7 he sido bastante claro con mi ponencia, ¿no? Al respecto del evento electoral de diciembre, creemos que eso es un asunto que atañe a todos los venezolanos a conciencia propia, cómo responder y qué hacer en función de un llamado a ese tipo de elecciones. Queríamos preguntarle su opinión sobre la llamada ley antibloqueo, si esto puede ayudar en algo al sector privado o es más de lo mismo y vamos a mantenernos o incluso empeorar la situación. Mira, la ley antibloqueo es un mecanismo, es un procedimiento que viene a resolver problemas del gobierno, principalmente, problemas operativos del gobierno. Yo desde aquí, desde Consecomercio, he tratado de ser siempre claro en que a nosotros nos interesan los problemas de la gente.
Nos interesa que la gente no haga cola para poner gasolina, nos interesa que no se haga cola para ir al supermercado, a menos que sea por estrictas razones de seguridad, y que toda la gente realmente pueda ir a satisfacer sus necesidades de su familia y de sus hijos, porque tiene el dinero y los medios financieros suficientes para poder cumplirlo. Así que creo yo que las motivaciones de la ley antibloqueo y los beneficios que va a traer la puede explicar muchísimo mejor el Ejecutivo Nacional, porque son los que en definitiva le van a ver el beneficio a eso. ¿Perdón? ¿Ayuda al sector privado en algo? Mira, ayuda a los que se verán beneficiados por esa ley, particularmente. A los que estamos ahorita luchando porque nos permitan trabajar y nos permitan abrir y cumplir con nuestro rol, realmente no le veo ninguna conexión, así como no le veo, dicho sea de paso, en los últimos tiempos no le veo ningún tipo de conexión al mundo político de este país con los problemas de la gente. Hay un divorcio total entre gobierno y oposición con los problemas de la gente. Entonces sería bueno que se dieran un poquito la vuelta, ambos sectores se dieran un poco la vuelta, la gente que está haciendo cola por gas, la gente que está haciendo cola por gasolina y la gente que no tiene para ir a hacer la cola al supermercado además. Esos son los problemas que nos tienen que preocupar en este momento. Bueno, escuchaban ustedes palabras del presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, sobre la ley antibloqueo, como en respuesta a esta última pregunta asegura que hay un divorcio absoluto entre la postura política y los políticos en este país con los problemas de los venezolanos. Una de las cifras sin duda más importantes que ha dado el día de hoy Felipe Capozolo ha sido que para finales del 2020 se proyecta una caída del Producto Interno Bruto de 32%, y una caída del consumo del 65%, pero además una inflación acumulada, entre marzo y septiembre del 2020 de 29.000 millones%. Esto, una de las cifras sin dudas que él ha hecho hincapié de las que ha dado el día de hoy cuando anuncian el inicio de la semana de celebración de los 50 años de Consecomercio. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento desde la ciudad capital. Reportó para ustedes Antonieta La Roca.